nunca. Al final, es muy fácil culpar a la obra, pero la seguridad estructural es un compromiso de todos. Vale la pena poner en riesgo tu vida por un piso de porcelanato o un tanque mal ubicado. La arquitectura nos da el espacio, pero la cultura ciudadana es la que sostiene las paredes. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Hay que respirar. ¿Ustedes lo escucharon? Porque lo que acabamos de presenciar no fue un análisis técnico, fue una autopsia moral practicada sobre la empatía. Mira, muchacho, las víctimas no colocaron tanques de agua porque estaban decorando su apartamento. Nadie dice, ay chica, qué vacía está esta sala. Mira, yo voy a colocar 1000 litros de agua para darle como un toque industrial a la sala. La gente instala tanques porque el agua no llega y no las instalan afuera porque seguramente no tienen las conexiones. Porque además pueden pasar días sin recibir un recurso indispensable para vivir. Porque el mismo régimen que tú defiendes construyó urbanismo sin garantizar servicios públicos constantes, confiables y dignos. Bienvenidos a El Rapidito News con Marian Valero. El único, el indiscutible noticiero precoz que no es impotente. Pero sí se siente. Acá te informamos sin rodeos y sin excusas. Comenzamos. El capítulo de hoy se titula La transparencia según Delcy la oscura transparencia, es decir, la Judas. Bueno, hoy en el Rapidito News no venimos a aplaudir como hacen la mayoría de los influencers del régimen, ya ustedes lo han visto. Aquí venimos a desmantelar discursos, a levantar las alfombras del poder y por supuesto a revisar cuánta podredumbre esconden debajo. Y vamos a comenzar con la intersirvienta mayor del régimen, la señora Delcy Genocida Rodríguez, quien apareció muy compuesta, muy peinadita, muy institucional en una entrevista concedida este 16 de julio al periodista español Javier Negré. Allí le preguntaron de todo y sobre todo del proceso electoral y la transparencia. Vamos a verlo. Las anteriores elecciones hubo fraude electoral porque tenemos al Pollo Carvajal que está detenido en Estados Unidos diciendo que el chavismo utilizaba sistemas de fraude electoral tecnológico. No, mira, el sistema electoral venezolano, te voy a decir, cuando yo era vicecanciller para Europa, fue auditado por los técnicos electorales más especializados de Europa, dijeron que era el sistema electoral más perfecto, una plataforma tecnológica donde cada voto es una persona, que se abre la máquina de votación con una huella, es decir, el sistema tecnológico electoral que tiene Venezuela es uno de los más integrales del mundo. Así que si ese señor está diciendo lo que está diciendo, bueno, querrá salvarse, vaya usted a saber por qué, vaya usted a saber qué pecados o qué delitos busca él salvarse, pero tú puedes traer aquí. El sistema electoral tiene muchas auditorías, más de 14 auditorías previas y postelectorales. ¿No le da credibilidad a las actas que hizo el equipo de María Corina Machado en las elecciones? Absolutamente, en esas actas lo que se demostró es que ellos trataron de forjarlas, que había enmiendas, que había roturas, es decir, que hubo un intento por parte del sector extremista de alterar esas actas. Qué linda, qué belleza. Aplausos, por favor. Una ovación. Una ola. No, chica, Delcy. Hablando de transparencia, Delcy. ¿Ah? Mira, chica, eso es como un ladrón impartiendo un taller sobre propiedad privada. Eso es como poner a Drácula a dirigir un banco de sangre. Es como preguntarle, yo no sé, chica, a una cucaracha si considera higiénica la cocina donde vive. Pero lo verdaderamente maravilloso es que mientras Delcy sacaba del baúl su discursito planchado sobre elecciones, institucionalidad, que todo estaba chévere. Bueno, yo les cuento que desde los Estados Unidos de América el presidente Donald Trump presentaba documentos de inteligencia desclasificados sobre presuntas operaciones de interferencia electoral vinculada con Venezuela. Esos electorales. Esta noche estamos revelando todos esos documentos desde junio 2020 a junio 2026, donde hubo un ataque cibernético a nuestra democracia. Muchos pensaron y se cuestionaron si era posible electrónicamente cambiar los resultados de unas elecciones en estas terribles máquinas. Esta noche estamos revelando información que la CIA obtuvo, información sobre un complot para presentar un número muy grande para el régimen corrupto de Maduro, corrupto en Venezuela. Y así fue porque intentaron
hacer trampa en las elecciones de 2020 en Venezuela. Este reporte muestra cómo cambiaron y alteraron los resultados de las elecciones en Venezuela. Esta inteligencia muestra por qué debemos de tomar acción. Ay, Dios mío, Delcy. Ajá, ¿y ahora? ¿Por qué no hay tinte, maquillaje institucional, ni entrevista complaciente que tape semejante elefante electoral metido en Miraflores? Los documentos divulgados señalan que el régimen venezolano habría contado durante años con una infraestructura y una capacidad técnica para intervenir procesos electorales. Y aclaremos algo. Los documentos no demuestran automáticamente que cada elección haya sido adulterada, pero sí vuelven a colocar sobre la mesa una pregunta que los venezolanos llevamos años haciendo. ¿Quién puede confiar en unas elecciones organizadas por el mismo aparato acusado de manipularlas? Y aquí yo le voy a hacer también unas preguntitas a los Estados Unidos, porque ya es hora de que alguien nos explique este circo sin payasos nuevos, porque si Estados Unidos denuncia que desde Venezuela se construyeron mecanismos para interferir procesos electorales, ¿por qué permite que los principales operadores políticos de ese sistema continúen controlando el país? Además, ¿de qué sirve cambiar algunos rectores del Consejo Nacional Electoral si los dueños del garrote siguen sentados en la cúpula o del mazo? O sea, ¿van a cambiar las máquinas mientras dejan intacto a quienes supuestamente daban las órdenes? No sé, digo yo, ¿van a colocar caras nuevas en el CNE para que Delcita, Jorgito y Diosdadito Cabello continúen administrando el mismo negocio pero con empleados distintos? Yo no sé, chicos, yo me pregunto, ¿eso es una transición democrática o simplemente una remodelación del mismo prostíbulo político? Porque aquí parece que cambiaron el letrero, pintaron la fachada y contrataron nuevos recepcionistas, pero los dueños del antro siguen siendo exactamente los mismos. ¿Quién vigilará a los vigilantes? Y la pregunta más importante, ¿cómo puede hablarse de elecciones libres mientras quienes secuestraron las instituciones continúan controlando las instituciones? Porque unas elecciones bajo el mando de Delcy, Eloína genocida, Jorge y Diosdadito, el teniente Ayaca, no sería una elección, sería, digo yo, una función privada del régimen con entradas numeradas y ganador seleccionado y, por supuesto, aplausos grabados. Así que, señora Delcy, guarde el discursito sobre transparencia, porque después de tantos años de opacidad, hablar de transparencia no la convierte en demócrata. La convierte en una experta limpiando con saliva, así cuando uno hace chiqui, así. Ay, vamos a limpiar aquí, así más o menos, limpiando con saliva el vidrio sucio del régimen. Porque, mi amor, eso es como que ustedes no quieren que de verdad que aparezca, que entra la luz. Como diría mi papá, pues, eso es maquillaje institucional aplicado sobre el cadáver de la democracia. Y los que no maquillan absolutamente nada, sino que son transparentes. Ellos sí son transparentes, Delcy Rodríguez. Y estoy hablando de Tigo Insurance. Porque, señores, en la vida hay cosas que no podemos evitar, pero sí podemos estar preparados para enfrentarlas. Tu hogar, tu vehículo, tu salud, tu familia, porque merecemos tranquilidad. Y merecemos además contar con una protección adecuada, no como la del régimen, que no protege nada, sino más bien desmantela todo. Lo cierto es que nosotros, la gente de Tigo Insurance, tú no eres un número más. Tú recibes orientación personalizada para encontrar la cobertura que realmente necesitas. Porque cuando ocurre un accidente, ay, señor, cuando ocurre una emergencia, no es momento de descubrir que estaba mal asegurado. Porque a uno le ha pasado, ay, chico, pero ¿qué faltó? Porque no aseguré esto. No, mi amor. Contigo Insurance no te va a pasar eso. Porque contigo Insurance, ellos siempre están contigo siempre. Ellos siempre están contigo siempre, siempre están. Mira, por cierto, mi querida Delcy, qué linda, chicas, las fotografías que te tomaste con esos niñitos. Mira qué cosa más bella, mira nada más. La sonrisa cuidadosamente ensayada, el abrazo institucional, qué mirada tan maternalmente perfecta colocada así frente al muchachito. Mira, yo casi que pongo música romántica. Casi que hablo así bajito, mira así. ¡Oh, qué lindo, chica! Casi que saco un pañuelo y me seco las lágrimas. Casi lloro contigo, mijita. Casi me creo la fachada, pero no, querida Delcy, genocida Rodríguez. A mí no se me olvida lo que ocurre cuando se apagan las cámaras, termina la sesión fotográfica y los niños dejan de servir como decoración política. Porque mientras tú posas rodeada de sonrisa bajo los escombros de La Guaira, quedaron sepultadas miles de historias. Y yo quiero decirlo con absoluta responsabilidad, porque fuentes extraoficiales pertenecientes a instituciones de tu propio régimen
y que trabajan directamente en la zona cero, en la zona de la tragedia, me han hablado de una cifra que podría superar los 3.000 niños fallecidos, contando los cuerpos recuperados y aquellos que, según reportes y testimonios, todavía permanecerían bajo los escombros. Y yo no puedo confirmar oficialmente esa cifra, pero tampoco voy a esconderla debajo de la alfombra para proteger tu fotografía, porque, mira, tú estás en la cabeza del poder. Tú eres la llamada presidente encargada, o como prefiero llamarte yo, la princesa del interinato de facto. Un interinato que, por cierto, ya está más vencido que una caja de leche olvidada bajo el sol de La Guaira, pero cuajada y piche como yogur maluco. Por eso, Delcy, aunque no hayas provocado el terremoto, tú sí tienes que responder por la manera en que tu gobierno, para mi régimen, enfrentó o dejó de enfrentar sus consecuencias. Tú, chica, tienes que responder por las horas perdidas, por las trabas, por la desorganización. Y aunque esto suene reiterativo, esto siempre hay que recordarlo, porque la ayuda llegó tarde, porque los rescatistas denunciaron obstáculos, porque las familias tuvieron que cavar con sus propias manos mientras el poder excavaba excusas. Así que tú no estuviste moviendo la tierra del, pero sí dirigiste el aparato que debía mover los escombros. Y cuando un régimen controla las instituciones, los cuerpos de seguridad, los recursos, la maquinaria y el acceso a la zona, también carga con la responsabilidad política por cada demora, cada impedimento y cada abandono. Y entonces, 21 días después de la tragedia, ocurre algo que conmueve hasta lo más profundo. Porque según el material que hoy presentamos, un niño es rescatado con vida. Milagro en medio de la tragedia registrada tras el doble terremoto en Venezuela. Encontraron con vida a un niño luego de estar 21 días bajo los escombros. No, está bien, como se diga. Ahora. Bueno, y eso no es propaganda. Eso no es escenografía. Eso no es una sesión fotográfica, cuidadosamente iluminada, y lo dejamos allí para proteger también la identidad del muchachito. Eso es vida, vida. Esa es la demostración de que incluso debajo del concreto, del abandono y de la incompetencia, Dios todavía puede abrir un espacio para respirar. Y mira, se me hace un nudo en la garganta porque de verdad que me conmueve profundamente. Pero también a mí me destroza pensar. ¿Cuántas voces pudieron haber estado esperando durante días que alguien removiera una piedra? ¿Cuántos niños pudieron haber respirado mientras arriba discutían permisos, competencias, órdenes y conveniencias políticas? ¿Cuántas vidas se perdieron, no solamente por el terremoto, sino por la lentitud de quienes tenían la obligación de reaccionar? ¿Cuántos milagros no ocurrieron porque la maquinaria nunca llegó? Yo quisiera pensar, Delcy, mejor dicho, yo me quisiera imaginar cómo duermes tú. Y no es si duermes en baby doll, desnuda o en posición fetal. A mí eso no me interesa. Yo quisiera saber si cierras los ojos y ves esas fotografías bonitas que publican tus medios. O si escuchas el silencio de los cuartos donde antes dormían los niñitos que hoy no han regresado. Yo quisiera saber, chica, si tus asesores te bajan, no sé, el volumen de los lamentos antes de acostarte. O si las paredes de tu residencia son suficientemente gruesas para no enfrentar los gritos de las mamás. Si tu almohada tiene algún mecanismo, digo yo, no sé, especial para silenciar tu conciencia. Y ninguna fotografía tuya abrazando a un niñito podrá borrar la pregunta que pesa sobre tu régimen. ¿Hicieron realmente todo lo humanamente posible para protegerlo? Yo tengo la respuesta. Y es no. Porque, mija, posar con niños es fácil. Lo difícil era protegerlos cuando no había cámara. Lo difícil era colocar la vida por encima del control político. Y las fotografías se editan, Delcy, los videos se musicalizan, muchacha, los discursos se maquillan. Pero una silla vacía en la mesa de una familia no tiene filtro. Así que disfruta tu fotico, Delcy, sonríe, abraza, mira dulcemente a la cámara. Pero recuerda que detrás de esa producción sentimental existe un país lleno de madres que no tienen una fotografía nueva de sus hijos. Porque la ternura utilizada como propaganda no es ternura, chica. Es cinismo con iluminación profesional. Déjame respirar porque es que de verdad me encabrono. Perdón, discúlpeme el francés. Voy a hablar de Serenity Pet Spa Hotel porque hablar de Serenity Pet Spa Hotel y pensar en los perritos a mí me da felicidad.
y me quita esta rabia a veces que me da el régimen, porque sí, yo sé que usted seguramente se debe estar sintiendo igual que yo. Impotencia, frustración, pero hay que respirar. Y yo agradezco a los patrocinantes que están acá en este programa y sobre todo a ellos que asesoran a los papás, que apapachan a los perritos, porque cuando tú tienes que salir, tu mascota no debería quedarse en cualquier lugar. Y en Serenity Pet Spa Hotel recibe atención personalizada, espacios sin jaulas, cámaras las 24 horas del día, caminatas, cuidados especiales y sobre todo muchísimo amor que se lo doy yo. Porque para nosotros no es solo una mascota, es tu familia. Y mientras estás, no sé, bajo nuestro cuidado, también, bueno, forma parte de la nuestra. Hay hospedaje, tenemos daycare, tenemos grooming, bienestar integral, porque Serenity Pet Spa Hotel es como estar en casa, pero consentidos como reyes. Bueno, y este bloque lo titulé Delcy Michelo y el beso de Judas revolucionario. Porque, ay, chica, Delcy Eloína. Con esa carita de niña buena, con esa lemita, como siempre digo yo, decorada por el departamento, no sé, de utilería del infierno. Que por cierto, te tengo un regalo retrasado, porque yo sé que tú cumples el 18 de mayo, pero mañana es 18 de julio y me da la gana de regalarte algo. Un pote industrial de agua bendita, una caja de incienso y un gift card para una sesión completa de liberación espiritual con el pastor Bob Larson. Algo así más o menos, mira. No! Oh, Jesus. Aunque pensándolo bien, quizá no acepte el trabajo del pastor, porque imagínate tú, una cosa es practicar un exorcismo, que lo hace y es evidente, y otra cosa muy distinta es desalojar de un solo cuerpecito enano como el tuyo, más de 27 años de chavismo. Porque tú eres maluca, Delcy, maluca, pero maluquísima, con método, con agenda y con sonrisa protocolar, porque ahora resulta que también niegas a tus propios influencers. Mala, perversa. Allí te vimos arrojándole estiércol, caca político al pobre Michelo, chico, ese tonto útil de exportación con acento pajúo, que cruzó medio continente para convertirse en animador turístico de la tiranía. Y según tú, no sabes cómo entró, no sabes cómo salió de Venezuela, no sabes quién lo recibió, no sabes quién lo autorizó, no sabes quién lo paseó. Chica, tú no sabes nada. Tú no sabes ni siquiera dónde queda Maiquetía. Te pregunto, porque imagínate tú. ¿Quién controla los aeropuertos, la frontera, las alcabalas, los puertos, los cuerpos policiales, los servicios de inteligencia y hasta la respiración del ciudadano? Porque controlan hasta los WhatsApp. ¿Quién? Ah, no, claro, pero un influencer con el cabello azul, con el cabello naranja y amarillo, entra y sale del país como Pedro por su casa, y Delcy se convierte súbitamente en una señora desorientada, preguntando, ¿y entró por cómo? ¿Por Conviasa o por Copa? Miren esto. Otra de las preguntas que se hacen muchos nuestros seguidores, había un influencer argentino, Michelo, ¿quién le pagaba y por qué hacía tanta propaganda de... Mira, desconozco ni me interesa, siempre me pareció que era lo más cercano a algo burlesco que algo serio, y tú ves, personalmente nunca tuve relacionamiento y no sé ni cómo llegó a Venezuela ni cómo se fue de Venezuela. No, chico, qué descaro, de verdad. Bueno, Delcy, cuando termines de actuar como la pasajera perdida de Conviasa, pregúntale al teniente Ayaca, tu amiguis, Diosdado Cabello, que él debería saberlo, pues al fin y al cabo es el hombre que continúa manejando buena parte del aparato de seguridad de mi país. Y válgame Dios, de verdad que, chico, un señor por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $25 millones por acusaciones vinculadas al narcotráfico, forma parte de la estructura que administra la seguridad venezolana. A mí, te lo juro que yo me tengo que reír de esto, porque es que Venezuela es grandiosa. Esto es como, yo no sé, es nivel, pero de realismo mágico. En otros países, un hombre buscado internacionalmente intenta esconderse de los organismos de seguridad, pero en Venezuela no. En Venezuela no. En Venezuela forma parte del poder que controla a los organismos de seguridad. No, chico, de verdad, esto es increíble. Es como poner
al zorro a dirigir el gallinero y darle un uniforme, una escolta, presupuesto y después pedirle, miren señor, deme un informe sobre las gallinas desaparecidas, más o menos así es. Yo te lo juro que yo no sé cómo voy a contarle todo esto a mis nietos cuando tenga nietos, si es que tengo en algún momento, que no creo, pero bueno, es que yo tampoco sé cómo va a aparecer esta tragedia nacional en los libros de historia. Yo me imagino a los estudiantes del futuro leyendo estos capítulos y van a creer que se trata de una novela escrita bajo los efectos de una fiebre altísima o de sustancias piche. Ustedes se imaginan que el estudiante le diga a la maestra, ¿de verdad, maestra, un régimen destruyó el país mientras decía estar salvándolo? Sí, muchachos, así fue. De verdad, los acusados de perseguir, reprimir y saquear hablaban de soberanía, de justicia y de humanidad. Sí, muchachos, sí. Y nadie los detuvo antes. Bueno, y allí, por supuesto, donde la profesora tendrá que respirar profundo, tomar agua y cambiar capítulo, porque ¿cómo tú explicas eso? Yo sostengo que Venezuela deberá construir barreras democráticas y constitucionales muy serias contra cualquier organización que pretenda repetir el autoritarismo, la persecución y la destrucción institucional, en nombre, por supuesto, del bendito comunismo, porque una cosa es la libertad de pensamiento y otra es permitir que una maquinaria totalitaria vuelva a disfrazarse de partido político para secuestrar al Estado desde adentro. Pero bueno, regresemos al zurdo portátil de Michelo, porque en esa entrevista que acabamos de ver, ese pedacito con Javier Negré, en esa entrevista, no sé, que parecía más como obligada que una conversación voluntaria, eso es mi opinión. Pero tú de él sí lo negaste, lo escupiste públicamente, lo degradaste como si jamás hubiera formado parte del decorado propagandístico del régimen. Así que Michelo, escúchame bien. Tanto esfuerzo, chicos, tanto viaje, tanto video, tanta franela revolucionaria, tanto brinquito frente a la cámara, tanto maquillaje ideológico, y al final Delcy te aplicó el tratamiento completo del chavismo. Pero mira, ahí está. Ahí está abrazadita. Así que Michelo pasó de camarada internacionalista a paquete sospechoso abandonado en la aduana. Pero ahí está, ¿ves? Abrazadita. Ponme la fotico otra vez, mira, para recordársela a Delcy, ¿vale? Porque mira qué casualidad. Ahí estás tú, sonriente, relajada, muy fotografiada junto al influencer que ahora parece que lo tratas como si fuera un mo, como si fuera un peo líquido. Y así eres tú, Delcy Genocida Rodríguez. Porque esa que está ahí no es una aparición mariana, eres tú, Delcy. Tú sonriendo con Michelo mientras Maduro y la primera presidiaria, Cilia Flores, echaban sus pasos sobre la tarima. Y tú también estabas allí participando en aquella verbena revolucionaria donde bailaban como si Venezuela no estuviera desangrándose detrás del escenario. Y ahora seguramente, mira, es que yo me corto una, como decía mi hermana, una y parte de la otra. Si no aparece Pérez Pirela, el jalabolas con doctorado en contorsionismo argumental, a explicarnos que esa fotografía fue creada con inteligencia artificial. Dirá que la cámara estaba manipulada, que Michelo, no sé, era un efecto especial, que Delcy nunca estuvo ahí y que, por supuesto, todos nosotros sufrimos de una alucinación colectiva financiada por el imperio mismo. Porque de verdad que ustedes, ay, chamo, han realizado un curso intensivo titulado ¿Cómo mentir descaradamente? Mirar fijamente a la cámara y no morir de vergüenza en el intento. Se graduaron, pero eso sí, con honores. Y Michelo, te voy a dar un consejo. Espero, Dios mío bendito, que lo tomes para que te des cuenta cómo son estos izquierdosos. Te utilizan, te manipulan, te sacan la chicha, aunque eso suene un poco raro, o sea, te exigen, te exprimen y luego te lanzan al pipote cuando comienzas a estorbar. Porque la lealtad chavista dura exactamente hasta que alguien deja de servir. Ay, muchacho, qué ingrata es Delcy. Y tú, Michelo, eres un gran pendejo. Te lo digo de corazón. Así que bueno, nada. Yo espero y aspiro, Dios mío bendito, que Michelo aprenda la lección y nosotros vamos a dar el rapidito de hoy. Y este sí es buena gente, John de la Vega. Eso sí se los digo yo. ¿Ah? Ese no te va a echar, ni tú como cliente le vas a oler a piche, ni le vas a oler a mo, ni nada por el estilo, sino más bien va a escucharte como buen profesional, porque cuando tú enfrentas un proceso legal
Improvisar puede costarte absolutamente muchísimo. Necesitas experiencia, estrategia y un abogado que escuche tu historia, escuche cada detalle y defienda tus derechos con firmeza. No como Delcy, que le dio una patada al pobre Michelo cuando antes lo abrazaba y lo apapachaba. No, John de la Vega no es así, porque para él cada caso recibe la atención y la seriedad que merece. Mi consejo, como se lo dije a Michelle, por favor no enfrentes solo una situación que puede cambiar tu vida. Ahí está John de la Vega Low, porque tu caso merece estar bien defendido. Bueno, y el otro capítulo, este que viene, lo titulé El chamo del pelo azul y el manual para culpar a los muertos. Ay, Dios mío, bendito. Es que uno se consiga cada bobo en las redes sociales. Porque cuando uno habla de influencer, aficionados a pintarse el pelo, porque también Michelo se lo pintaba, aparece este otro, el chamo y que del pelo azul. Yo sospecho que ese tinte debe ser tan tóxico que no solamente le pintó el cabello, le atravesó el cuero cabelludo, le barnizó las neuronas y le dejó el sentido común en tono fantasía. Porque este muchacho ha publicado un video verdaderamente conmovedor. Música suave de fondo, voz de seminarista que jamás ha roto un plato y una expresión tan dulce que sus ojos casi que compiten con... ¿Ustedes recuerdan al gato con botas en la película de Shrek? Cuando pedía algo, más o menos así, solo lo que faltaban eran las maripositas, una palomita blanca y un violín llorando detrás de él. Pero mi amor, debajo de esa voz de algodón, venía escondida una patada directa contra las víctimas. El muchacho comenzó explicándonos que aquellas viviendas construidas durante el régimen de Chávez, el mortadelo supremo, que Dios mío lo tenga en su perfecto y santo infierno, bueno, había sido presentada como una obra de ingeniería de punta, ¿verdad? Y tan de punta era la ingeniería que cuando comenzó a temblar la tierra, los edificios se fueron pero de punta contra el suelo. Y precisamente uno de esos urbanismos quedó entre los lugares más devastados por el terremoto, con una cantidad enorme de personas fallecidas y desaparecidas. Y allí quiso pasearse, también se los voy a recordar, el imberbe de Nicolásito Maduro, burrito con sueño, intentando representar una empatía por el dolor ajeno que nunca le enseñaron en su casa. Pero una mujer valiente lo enfrentó con una frase que a mí me desgarró. Yo no perdí una cocina, yo perdí una hija. Esa mujer no estaba haciendo política, estaba gritando desde el lugar más profundo al que puede caer un ser humano. Ha perdido una hija, ha perdido una parte de su vida, había perdido una voz que nunca volverá a escuchar dentro de su casa. Y cuando un pueblo todavía está enterrando a sus muertos, buscando desaparecidos y tratando de recoger los pedazos de su existencia, aparece este muñequito de propaganda con el cerebro en modo avión a explicarle que en realidad la culpa era de ellos. Y según esta lumbrera azulada, los edificios no fallaron por la posible mala calidad de los materiales, no fallaron por falta de supervisión, no fallaron por corrupción, no fallaron por posibles errores de diseño, construcción o estudios de suelo, no fallaron porque el Estado entregó las viviendas y después se desentendió de su mantenimiento, no. Según esta lumbrera, la culpa sería de los habitantes porque colocaron tanques de agua, hicieron modificaciones y aparentemente no leyeron correctamente el manual de la vivienda socialista porque, bueno, quiero que lo vean para que nos indignemos juntos. Mucha gente dice, es que esos apartamentos que dio el Estado están mal construidos, pero ¿y si te dijera que el problema no fue la ingeniería, sino que ignoramos por completo el manual de usuario? Sí, aunque no lo creas, los edificios vienen con instrucciones. Hace poco estuve en el urbanismo Hugo Chávez, conversando con la gente de la zona, me topé con alguien que vivió la historia desde adentro, un obrero que trabajó en la construcción de esos mismos bloques, y me aclaró una realidad bastante incómoda. Resulta que estos apartamentos se entregaron con un manual de convivencia y seguridad estructural, una guía clarita de lo que se podía y lo que no se podía hacer dentro de las viviendas. Pero a veces el yo resuelvo le gana a la prudencia. El manual tenía 3 advertencias que muchos decidieron ignorar. Primero, el tanque de agua va afuera. El agua pesa muchísimo. Un tanque de 1000 litros es literalmente 1 tonelada extra. El manual prohibía meterlos dentro de los apartamentos. La norma era colocarlos afuera y conectar tuberías, pero la gente prefirió meter tanques gigantes en los lavaderos o los baños. Segundo, nada de pisos pesados.
Estaba prohibido vaciar sobre pisos de cemento, mármol o porcelanatos de gran espesor. Y tercero, 0 cocinas de mampostería pesada. Las estructuras simplemente no estaban diseñadas para soportar ese peso muerto en cada piso. ¿Por qué tantas reglas? No era por capricho. Estos edificios se diseñaron para ser livianos, térmicos y sobre todo antisísmicos. ¿Qué significa esto? Que ante un terremoto fuerte, la estructura es flexible. Las paredes se pueden caer, sí, pero el edificio no colapsa sobre ti. Está hecho para salvar vidas, pero al meterle toneladas de porcelanato, cocinas de concreto y tanques de agua en cada piso, alteramos por completo el peso calculado. El resultado, edificios que empezaron a ceder y a hundirse por sobrecarga. Al final, es muy fácil culpar a la obra, pero la seguridad estructural es un compromiso de todos. Vale la pena poner en riesgo tu vida por un piso de porcelanato o un tanque mal ubicado. La arquitectura nos da el espacio, pero la cultura ciudadana es la que sostiene las paredes. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Hay que respirar. Y vamos a buscar a Carla de Sánchez, que yo entrevisté la semana pasada, para que nos enseñe a respirar. ¿Cómo es que ella decía? Exhala en 4, sostienes en 7, y inhalas en 4, sostienes en 7 y botas en no sé cuánto. Oh, Dios mío. ¿Ustedes lo escucharon? Porque lo que acabamos de presenciar no fue un análisis técnico, fue una autopsia moral practicada sobre la empatía. Mira, muchacho, las víctimas no colocaron tanques de agua porque estaban decorando su apartamento. Nadie dice, ay chica, qué vacía está esta sala. Mira, yo voy a colocar 1000 litros de agua para darle como un toque industrial a la sala. La gente instala tanques porque el agua no llega y no las instalan afuera porque seguramente no tienen las conexiones. Porque además pueden pasar días sin recibir un recurso indispensable para vivir. Porque el mismo régimen que tú defiendes construyó urbanismo sin garantizar servicios públicos constantes, confiables y dignos. Porque si hubiesen tenido un tremendo tanque de agua que a lo mejor ustedes hubiesen podido hacer fuera del el edificio, pues no tuviesen que poner tanque, chicos. Porque el tanque no era un capricho. Era la respuesta desesperada de una familia frente al fracaso de un Estado. Ahora bien, si colocar esos tanques representaba un riesgo estructural tan grave, entonces a mí me surgen algunas preguntitas que tu video curiosamente no me responde. ¿Quién inspeccionaba esas edificaciones? ¿Quién verificaba las modificaciones? ¿Quién debía advertir formalmente a los habitantes? ¿Quién debía capacitar a las familias para ver ese bendito manual, si es que estaba? ¿Quién comprobó que las personas comprendieran ese supuesto manual? ¿Quién estableció mecanismos de supervisión? ¿Quién garantizó que las zonas destinadas para los tanques fueran adecuadas? ¿Quién debía suministrar agua regularmente para que los residentes no necesitaran almacenar cientos de litros? ¡Ay, Dios mío! Y sobre todo, ¿dónde estaba el Estado durante todos estos años? Porque el régimen no puede entregar una vivienda y tomarse la fotografía, cortar la cinta y utilizar a las familias como propaganda y luego desaparecer hasta el momento en que el edificio cae. Porque gobernar no es entregar una llave y salir corriendo. Gobernar también es supervisar, mantener, inspeccionar, educar, garantizar servicios, corregir riesgos y proteger vidas. Ah, no, pero este muchacho pretende que uno acepte una teoría maravillosa. Ocurre una tragedia, se derrumban los edificios, mueren las personas y la culpa es del señor del apartamento 4B porque no leyó la página 12 del manual. Pero qué conveniente. Ay, es que me da rabia, chico. Y hablemos del famoso manual. ¿Dónde está, por cierto? A cada familia se le entregó formalmente. ¿Existe constancia de que recibieron esas instrucciones? ¿Había advertencias claras sobre cargas estructurales? ¿Se hicieron inspecciones posteriores? ¿Se prohibió las modificaciones? ¿Ustedes vieron que las personas que recibieron el supuesto manual sabían leer y escribir? Porque déjenme decirle que el analfabetismo funcional en Venezuela es enorme. Y cuando hablo de analfabetismo funcional significa que pueden tener un manual, pero no lo pueden comprender. Que medianamente pueden saber leer. Y eso también forma parte del Estado. Las autoridades detectaron los tanques, ordenaron retirarlos, ofrecieron alguna solución frente a la falta de agua. Porque un manual guardado en una gaveta no exonera a un Estado, un folleto no sustituye la supervisión y una advertencia escrita no repara una falla estructural. Mucho menos puede utilizarse después de una tragedia como certificado automático de inocencia para el régimen. Además, usted, señor del cabello azul, te pregunto yo, dentro de ese manual podía existir el análisis de los suelos, los planos, los materiales, las fundaciones, las columnas, las modificaciones y las cargas.
Ya determinaron científicamente las causas específicas de cada colapso. Y otra pregunta más, ustedes saben que yo soy como Pepita Preguntona. Señora Azul, ¿dónde están presentadas esas conclusiones? ¿Mm? Y además a mí lo que me molesta es que lo están haciendo cuando todavía hay familias buscando cuerpos. Eso me parece tan miserable. Creo que es una de las cosas más miserables que yo he visto. Porque qué fácil es responsabilizar al ciudadano muerto, desplazado, desesperado, porque el muerto no responde. El desaparecido no publica réplicas. La madre que busca a sus hijos no tiene tiempo para desmontar la propaganda del payaso este azul. Que por cierto, algunas modificaciones habrían podido aumentar el riesgo en ciertas edificaciones. Vamos a suponer. Esa conclusión a lo mejor podría tener alguna... Ajá. Pero una investigación seria sería maravilloso. Pero no. Tú culpas a la familia. De verdad que a mí esto me tiene sumamente molesta cuando me pasaron el video. Dios mío. Ay, así que muchacho irresponsable. Tú preso deberías estar por crueldad colectiva. Y otra cosa que te voy a decir, Pitufo, con la materia gris decolorada. Esas cosas de papel no fueron un regalo personal, esas casas, perdón, no fueron unos regalo personal de Chávez. Fueron construidas con dinero público, con recursos pertenecientes a nosotros los venezolanos. Y quienes las diseñaron, contrataron, ejecutaron, aprobaron y supervisaron tienen la obligación de rendir cuentas. Por eso yo te aconsejo a ti, chamo del pelo azul, antes de volver a responsabilizar a una madre que perdió a su hija y no una nevera, revisa si debajo de tanto tinte todavía queda alguna fibra de humanidad. Eres influencer que usa el régimen para una operación de lavado de cadáveres con champú ideológico, miserable, desteñido, degenerador de contenido. He dicho, y aquí voy a cerrar este programa porque si sigo hablando, Dios mío bendito, van a sacar a factores de poder porque tengo aquí atragantado y no puedo decirlo porque aquí no se pueden decir groserías y yo tampoco soy una persona de eso, pero provoca. Respiro, me tomé un buchito de esto para cerrar el rapidito de hoy. Ya va. Y así cerramos este rapidito news. Delcy mintiendo con carita de estampita. Michelo convertido en desecho revolucionario y el señor del pelo azul culpando a las víctimas porque al parecer el tinte también le borró la empatía. Ellos maquillan la mentira, pero nosotros le quitamos el filtro. Yo soy Marian Valero. Este fue el Rapidito News, el único noticiero precoz que no es impotente, pero sí se siente. Hasta el próximo viernes. Adiós.